Hola gentecita de YouTube, ¿cómo les va? Sí, sé que muchos esperaban el capítulo 6, entonces es cuando al lado aparece y trae una creepypasta. Esta creepy la escribí hace bastante, no sé por qué la escribí, nada más dije voy a escribir algo y salió esto. Solo espero que les guste. Así que sin más, comenzamos con esta creepypasta titulada Los otros. ¿Quién lo diría que por hacerle caso a esa maldita mujer terminaría encerrado en una habitación con esta hermosa cuchilla grisácea esperando a que me dejen en paz, o que decidan entrar y ya acabar con esto? Estoy escribiendo esto con la esperanza de que quien encuentre esto que por favor no hagan la misma idiotez que yo hice. Todo comenzó con un día completamente normal, me encontraba en la secundaria, unos cuantos rumores corrían por ella, hablaban sobre un tal ritual para invocar unas criaturas de otro mundo o algo así, yo simplemente lo ignoraba ya que no creía en esas idioteces, pero bueno, ahora estoy aquí con la vida pendiendo de un hilo. Estábamos en un examen final, para el cual yo no había estudiado absolutamente nada, trataba de que algún amigo o simplemente quería que ayuden ya que no quería llevarme la materia, pero todos se negaban. Casi di un salto cuando oí un susurro detrás de mí, hizo que se me ponga la piel de gallina, tardé unos segundos y luego me volteé. Era una chica cabello castaño, ojos color miel, tez blanquecina, era bastante linda. Le pregunté qué era lo que sucedía, a lo que me respondió que me vio pidiendo ayuda para el examen, una sonrisa se dibujó en mi rostro cuando escuché que ella iba a ayudarme pero con una condición, al preguntarle qué condición era ella me dijo que la ayudase a hacer el ritual del que tanto hablaban por la escuela, yo asentí con la cabeza ya que no creía en esas cosas y me parecía una estupidez. ¡Qué idiota que fui! Ella me dio su hoja la cual tenía todas las respuestas, copié todo obviamente cambiando un poco las cosas para que la profesora no note que lo había copiado. Le devolví su hoja, luego le entregué la mía a la profesora, al final de la clase nos devolvieron las pruebas y yo había aprobado, me puse feliz ya que no me llevaba ninguna materia y podía estar libre en vacaciones, pero ya me había olvidado del trato que hice con la chica, ella se acercó y me dijo que vaya a su casa con ella, yo no lo iba a discutir, me saqué una nota perfecta gracias a ella y soy un hombre de palabra. Cuando ya salimos, fuimos hasta su casa y desde ese momento comenzó todo. En el camino me dijo su nombre era Sofía, nunca más olvidaré ese maldito nombre, gracias a ella ahora vivo todo esto. Al llegar a la casa la cual estaba completamente vacía, me hizo ponerme un traje negro con capucha y de ahí comenzamos con el ritual, pusimos unas velas en círculo, dibujando una cosa rara en el medio, sé que pensarán que un pentagrama o algo como eso, pero se equivocan, era completamente diferente, no sabría describir la forma, lo siguiente era llenar un vaso con nuestra sangre según Sofía, en ese momento me negué, pero ella lo insistió tanto que acabé por aceptar, luego me dijo que necesitábamos un sacrificio animal, si la cosa me parecía rara me comenzaba a parecer mucho más rara, ella salió de la sala donde estábamos, al parecer fue a su habitación y al volver traía una rata consigo, agarró un cuchillo de la cocina y la puso en el centro del dibujo extraño del piso, luego de la acuchillo, la sangre de la rata se esparció por todo el piso, luego Sofía se arrodilló y comenzó a recitar unas palabras que la verdad no entendía, luego de eso ella comenzó a sacarse la ropa hasta quedar completamente desnuda y me dijo que haga lo mismo, con vergüenza lo hice. La situación ya era bastante incómoda y muy rara, pero continué. Ella corrió hacia mí y me abrazó, sonrojado le pregunté qué se suponía que teníamos que hacer, a lo que ella me dijo que diga lo mismo que ella y si mal no recuerdo las palabras fueron Sakaimurar Saingareatu Inyarniko Yunan Xaineat Saryeat Shoetsaunka Esautaruara Yunaxoe Mangar Koayu, no sé cómo se lo había aprendido de memoria, era bastante complicado, aunque al oírlas se quedaron clavadas en mi cabeza, continuando con lo que sucedió, luego de decir eso caí desmayado y entré en la primera pesadilla. Estaba en un pasillo angosto, apenas podía moverme. Lentamente avanzaba con bastante dificultad, por mera casualidad observé hacia atrás, y vi una silueta, pero no parecía humana, estaba completamente deformada, parecía tener una pierna en el brazo y un brazo en la pierna, espinas saliendo de su cuerpo, luego lo demás no podía ver ya que el lugar era bastante oscuro, la silueta comenzó a acercarse, poco a poco hacia mi ubicación, yo rápidamente aceleré el paso, pero el pasillo se hacía cada vez más pequeño hasta quedarme sin espacio dejándome así atrapado, escuchaba que esa cosa se acercaba, cerré los ojos por el miedo, entonces sentí un aire enfrente mío, con mucho miedo y lentamente abrí los ojos, cuando por fin los abrí completamente, vi la cara de aquella cosa.
Tenía una boca en la frente, chorreando sangre por ella, un ojo en una mejilla y otro en donde tendría que ir su boca, y en donde tendría que estar su nariz. Simplemente habían dos orificios. Solté un grito, sentía mi corazón latiendo a mil, me retorcía aunque era bastante difícil, vi el cuerpo de la cosa y estaba en lo correcto. Tenía un brazo por pierna y una pierna por brazo con el cuerpo lleno de pinches. Levanto su brazo y arranco un pinche de su cuerpo, lentamente comenzó a acercarlo a mi ojo, forzaba para salir de ahí pero los intentos eran inútiles. Sentí como el pinche comenzó a introducirse en mi globo ocular, sentía como la sangre se derramaba por la cuenca de mi ojo. Solté un fuerte alarido de dolor, luego escuché cómo esa cosa me dijo unas palabras, las cuales eran: te harás uno de los nuestros. Lágrimas comenzaron a caer por mi ojo, mientras que imploraba por piedad. Cerré mi ojo y esperé lo peor, no sentí nada en un largo rato, así que me atreví a volver a abrir el ojo. Me había despertado, tenía ambos ojos, corrí al baño y me observé al espejo, mi ojo había cambiado, ahora el derecho tenía la esclerótica color sangre y la pupila cambió a un color blanco. Después me acordé de Sofía, corrí nuevamente a la sala y ella continuaba ahí tirada, me acerqué a su cuerpo y toqué su hombro para que despertase, me llevé un gran susto al ver cuando su cabeza se desprendía de su cuerpo, rápidamente agarré mi ropa del suelo, me puse el pantalón y corrí de allí, corrí lo más rápido que pude, llegué a mi casa y me dirigí directo a mi habitación. No dejé que ningún familiar mío me vea, estaba nervioso y acelerado, estaba por largarme a llorar. Mi madre se encontraba llamándome para cenar, ella había logrado escuchar los portazos que di al entrar a las apuradas a la casa. Me dirigí con sigilo al baño, me improvisé un parche con una gasa y una goma elástica, sabía que esto no iba a pasar desapercibido, pero tenía que inventarme algo, no iba a decirle a mi familia que hice un ritual. Bajé a la mesa, allí se encontraba mi padre, mi madre y mi hermana menor. Mis padres al verme con el parche se exaltaron y preguntaron qué me había sucedido. La excusa que me inventé fue bastante básica: me lastimé en la escuela. Pero sus preguntas no cesaban. ¿Cómo? ¿Es grave? Me tenían contra las cuerdas. Entonces, agarré mi plato y dije que comería en mi habitación, abandoné rápidamente el comedor y entré a mi habitación, dejé el plato encima de mi cama y me saqué el parche. Entonces mi visión cambió, ahora veía personas por todos lados, algunos completamente descuartizados, otros normales. ¿Qué mierda era esto? Me asusté al oír una voz en mi cabeza que me decía: morirán, todos lo harán, y tú serás uno de los nuestros. Tapé mis oídos, luego comencé a repetir una y otra vez: no, no lo haré. La voz cesó y me tiré en mi cama, agarré mi plato de comida, corté un trozo de carne y lo comí, pero casi lo vomito, el sabor era horrible, dejé la comida en un lado y me acosté preparado para dormirme. Cuando cerré los ojos, imágenes de lo que sucedió vinieron a mi mente, di un salto y abrí nuevamente mis ojos, comenzaba a oír una risa proviniendo de mi cabeza. Esa noche me la pasé en la esquina de mi habitación en posición fetal sin dormir, escuchando esa maldita risa que me hacía temblar del miedo. Al día siguiente la cosa no fue mejor, la risa me seguía atormentando y tuve que ir de compras con mi familia. Mientras íbamos en el coche me dormí y la pesadilla volvió, pero esta vez era un lugar completamente diferente, una ciudad completamente tenebrosa con niebla que hacía casi imposible ver bien. En aquel lugar se lograban escuchar gritos de lamentos, llantos de bebés, entre otras cosas. Comencé a caminar completamente desorientado, sin ver nada, caminé y caminé hasta llegar a lo que parecía una casa completamente destrozada, con telarañas, maderas podridas, ventanas rotas y cerca del lugar unos cuantos cadáveres, hasta llegué a notar un feto al lado de una cabeza. La puerta de la casa se abrió lentamente rechinando bastante, yo dudando entre observando hacia todos los lados. Lo primero que pasó al entrar en la casa fue que la puerta se cerró bruscamente y al tratar de abrirla desapareció. Al darme la vuelta vi la entrada a lo que parecía un laberinto. Solté un suspiro y entré, doblaba, seguía recto, pero siempre me parecía volver al mismo lugar. Me decidí ir siempre por la derecha pero nada, volví al mismo lugar. Me decidí ir siempre por la izquierda, el mismo resultado. Ya me estaba cansando de esto, pero antes de que pueda hacer nada comencé a escuchar pasos. Una cosa rara apareció frente mío, era algo así como siameses, pero solamente tenían la mitad del cuerpo cada uno, se encontraban unidos por la cintura y había un pequeño espacio que separaba a ambos cuerpos. Luego vi su cara, uno de ellos no tenía ojos, la boca llena de colmillos, tenía cuernos y de su boca salía un líquido amarillento. El otro tenía la cara llena de cicatrices, el ojo cortado por la mitad, la boca cortada y la oreja por la mitad. Luego observé su brazo, tenía unas largas y muy afiladas uñas.
Antes de que me logre percatar de algo, esa cosa ya se había lanzado hacia donde yo me encontraba. Comencé a correr por el laberinto, mientras que escuchaba los pasos de mi perseguidor. Las lágrimas casi se me caen al ver que volví al mismo maldito lugar y esa cosa estaba viniendo por un camino que se encontraba enfrente mío. Me di vuelta para correr nuevamente, pero el camino por el cual había llegado ahí había desaparecido. Solté un grito, esa cosa dio un salto y cayó agarrándome de los hombros. Levanto el brazo con las uñas afiladas, y las acerco a mi cuello. Comencé a sudar en ese momento, estaba desesperado, no tenía escape. Sentí como poco a poco su uña se comenzaba a meter en mi cuello y como se deslizaba abriendo mi piel, la sangre salía a chorros de mi cuello, parecía una fuente de sangre. El otro mientras tanto se acercó a mí y dejó caer su líquido amarillento en mi ojo. Comenzó a arder demasiado, me encontraba soltando alaridos de dolor, no lo soportaba, no podía, el dolor era horrible, sentía que no podía respirar a la vez que sangre salía de mi boca y mi cuello. Vi como poco a poco aquella cosa se alejaba de mí y ahí fue cuando volví al auto. Me observé a través del espejo retrovisor, el iris de mi ojo cambió a color amarillo y tenía una cicatriz en el cuello. No sabía cómo iba a esconder eso, o cómo mi familia no se dio cuenta de que me pasó eso mientras dormía. Vi por la ventana del auto para que no vean el cambio de color de ojo y me subí un poco la remera tapándome el cuello. Al llegar al centro comercial todos bajaron del auto menos yo. Mi madre me preguntó si saldría, le respondí que no y allí me quedé. Observé por la ventana cómo mi familia se iba. Entonces en ese momento, escuché nuevamente la risa en mi cabeza, pero no duró mucho, ya que frenó y me dijo que observe por la ventana. Le hice caso y vi como un auto chocaba a mi hermana, dejándola completamente destrozada en el suelo. Las lágrimas comenzaron a caer de mis ojos, y mi parche se comenzaba a mojarse. Entonces escuché la voz nuevamente que me dijo, usa el ojo derecho. Me saqué el parche y entonces observé todo. Mi hermana estaba allí parada, con el cuerpo completamente destrozado. Comencé a gritar en el coche que era lo que tenía que hacer. La voz entre risas, me dijo que parpadeé, entonces lo hice, el parche volvió a mi ojo y mi familia recién estaba saliendo. Pude regresar en el tiempo, estaba sorprendido. Antes de que pueda decir nada, ellos ya estaban caminando nuevamente por el estacionamiento y el mismo coche salía, pero esta vez dobló y chocó contra otro auto. El sujeto que conducía había salido volando de allí, con el cuerpo lleno de vidrios, muchas heridas y perdiendo bastante sangre. Yo me preguntaba, ¿acaso puedo cambiar la muerte de alguien por la de otra persona con esto? La verdad, no me sonaba tan mal, pero el ojo comenzó a arderme como en el sueño y entonces empecé a retorcerme en el auto. El maldito dolor era insoportable, imágenes horribles comenzaban a pasar por mi mente, gente mutilada, destrozada, quemados, electrocutados, siendo devorados por animales, colgados, empalados, entre muchos más. En ese momento comenzaron a salir lágrimas de mis ojos al ver a toda mi familia siendo asesinadas por unos malditos monstruos. Los cortaron parte por parte, luego clavaron las cabezas de cada uno en estacas. No lo soporté más y solté un grito. Mi familia ya estaba en el centro comercial, así que no podían oírme. Las alucinaciones pasaron, me acosté en el asiento y comencé a llorar, preguntando por qué tuve que aceptar hacer ese maldito ritual. Hasta ahora me arrepiento de haberlo hecho. Estuve aproximadamente una hora llorando tirado en el asiento del auto, pensando qué hacer. De vez en cuando una que otra imagen de mutilaciones aparecían en mi mente, hasta que sentí un fuerte dolor en todo el cuerpo. Nuevamente comencé a retorcerme en el asiento, el corazón me latía a 1000 hasta que me desmayé. Me desperté, ahora en otro lugar peor que el anterior. Estaba en un hospital completamente destrozado, telarañas, camillas con sangres, cadáveres, órganos en el suelo, un pútrido olor. El lugar era desagradable. Comencé a caminar nuevamente, esperando no encontrarme con algo tan malo. En el lugar se lograban oír llantos de niños, incluso de bebés. Mientras caminaba observaba los alrededores, entré a los baños y en un inodoro habían miembros de un cuerpo y se encontraba lleno de sangre. El olor era horrible, así que salí de ahí rápidamente y continué con la caminata. Había un camino de niños descuartizados. Caminé por ahí con bastante miedo, y bastantes ganas de vomitar. Es más, lo hice en la mitad del camino, no aguanté y lo largué. Al vomitar vi como los cuerpos comenzaron a moverse, incluso los miembros que estaban tirados por el lugar. Una niña me había agarrado una pierna, la observé, no tenía ojos ni orejas, la boca la tenía cocida y la cara quemada. Luego vi a otra la cual tenía la cara completamente destruida, le colgaba un ojo, se le notaba el cerebro y una parte de su cráneo. Observé para otro lado y ahí vi un niño, con la cabeza colgando del cuerpo, con un gran corte de machetazo a la mitad, sangre saliendo de su boca y sin un brazo ni una pierna.
Me solté de la niña y comencé a correr, pero tropecé con un cuerpo, el cual tenía varios cortes en los brazos y uno grande en el cuello. Los cuerpos de los niños comenzaron a subirse encima mío y a morderme, cada mordida era casi el mismo dolor que un cuchillo siendo clavado en mi piel. Cerré mis ojos y me quedé tirado en el suelo sintiendo como poco a poco las mordidas se desvanecían. Abrí nuevamente los ojos y me encontraba acostado en una camilla, con algo inyectado en mi brazo, un líquido color verde estaba entrando en mi sangre. Entonces todo mi cuerpo se paralizó y comencé a sentir un dolor terrible. Escuchaba mis huesos crujir, no sé por qué razón pasaba eso, pero parecía como si me estuviera quebrando todos, absolutamente todos los huesos. Comencé a escuchar llantos de bebé. Cuando el líquido que se encontraba siendo inyectado se acabó, recuperé lentamente el movimiento. No sabía qué era lo que me esperaba ahora, pero sabía que iba a ser peor que eso. Salí de la camilla, abrí la puerta de la habitación y comencé a caer. Había un maldito precipicio fuera de la habitación. Entonces cuando al fin llegué al suelo escuché todos mis huesos romperse nuevamente. El dolor fue completamente insoportable, comenzaba a salir sangre de mi nariz y boca. Luego me giré sintiendo ese maldito dolor en todo mi cuerpo, todo para verla. Era una mujer, tenía tentáculos, unos brazos que le llegaban al suelo y el pelo tapaba su cara. Ella lentamente se acercaba, poco a poco sentía miedo, no sabía por qué, pero ella me causaba mucho más terror que los demás. Ahí en ese mismo momento, cuando estuvo lo bastante cerca, vi como su boca sin labios se abría y de allí comenzaba a salir un feto, el cual al caer al suelo comenzó a retorcerse para luego comenzar a arrastrarse hasta mí. Comenzó a subir por mi cuerpo hasta llegar a mi boca, de allí se metió en ella, entrando en mi cuerpo. Comenzaba a sentir dolores, era horrible. Luego sentí como mi panza iba a explotar y literalmente lo hizo. Mi panza se abrió y de allí, lo que antes era un feto, salió un bebé completamente deformado, con extremidades más grandes que las otras, incluso tenía un ojo más grande que el otro, un poco de cerebro se le salía por la oreja, también por la nariz. Luego vomito intestinos. Ese bebé era un maldito asco. Pero mientras el bebé me distraía no noté que la mujer se encontraba mucho más cerca, estaba ya enfrente de mis pies. Entonces hizo la cabeza para atrás, tirando sus pelos con ella y revelando su cara. Tenía un solo ojo que le ocupaba la mitad de la cara, clavos, clavados en partes de su cara, su boca sin labios y por último tenía gusanos saliendo de ella. Luego miré la abertura que tenía en la panza y me di cuenta de que de ella salían gusanos, cucarachas, arañas e incluso ratas. La mujer comenzó a caminar sobre mí con sus tentáculos. Sentía lo pegajoso y viscoso que eran, la sensación era horripilante. Sus brazos estaban a un lado de mis costillas. Entonces se acercó a mi cara y comenzó a besarme. Eso me dio mucho asco, además de que no tenía labios, era una horrible sensación. Con una mano me toqueteaba y su tacto no era muy placentero que digamos, forzaba para salir de esa, pero no podía. Entonces lo sentí, la mujer clavó 3 de sus uñas en mi mejilla, dejándome 3 agujeros. Luego de eso la mujer comenzó a coserme la herida del estómago y se fue. Me desperté, en una camilla. Me exalté pensando que aún continuaba en la pesadilla, pero vi a mi familia a un lado y me calmé. Entonces toqué mi mejilla, sentía los agujeros, no podía dejar que los vean. Me levanté rápido de la camilla, y comencé a correr. Tenía puesto suero, tiré todo mi brazo, comenzó a soltar chorros de sangre, fue todo un verdadero problema. Salí del hospital y corrí hasta llegar a un puente. Ahí fue cuando lo pensé, me subí a la baranda del puente viendo el río por debajo, preparándome listo para la caída, y lo hice. Salte, pero de la nada de mi espalda salieron alas de abeja, pero de mi tamaño. Ya no sabía qué mierda pasaba, volé sin poder controlarlo hasta tierra. Sigo creyendo que eso fue gracias a lo que me inyectaron, como sea. Luego corrí hasta que llegué a mi casa, de allí me encerré en mi cuarto y ahí me quedé llorando, sin saber nada. No tenía nada para cometer suicidio, ni siquiera sabía si lo podría hacer. Seguramente el ojo lo cambiaría y la verdad no quería que mueran otras personas por mi culpa. Esa misma noche no dormí, mis padres estaban completamente asustados, no sabían lo que me pasaba y yo no tenía pensado contarles nada. Tenía mucho miedo de que si lo contase le pasara algo malo a ellos. Estuve encerrado todo el día en mi habitación. Pasé toda la noche despierto escuchando voces que me atormentaban. Al día siguiente salí de mi habitación para comer en familia. Tenía mi parche en el ojo, y me había puesto una bufanda para la herida del cuello. Aunque no sabía qué hacer con el cambio de iris, decidí a salir sin ocultármelo, pero fue en vano ocultar todo. Ellos ya habían visto la herida en el cuello y de la mejilla, así que no tardé mucho en recibir preguntas de qué me había sucedido. Además, llevar bufanda en pleno verano no es buena idea. No expliqué nada, simplemente evadía sus preguntas, desviaba la mirada ya que no parecían haber notado mi cambio de color de ojos.
La verdad es que ya no sabía si iba a poder ocultarlo por mucho más tiempo, quería soltarlo todo, gritarlo, quería que alguien comprenda por lo que estaba pasando, pero sabía que eso era imposible, nadie lo entendería, ni siquiera yo lo logro entender cómo es todo esto posible. Se supone que estas cosas no existen, que nada de lo que me pasó es normal. La risa nuevamente se comenzó a escuchar en mi cabeza, haciendo que yo me la agarre con ambas manos e inconscientemente gritase que ya me deje en paz. Mi familia obviamente no pasó por alto esto y un interrogatorio hacia mí comenzó de nuevo. Unos días después me consiguieron un psicólogo, como a mis padres no le conté absolutamente nada sobre el ritual, las pesadillas, omití todo eso y el psicólogo dijo que me encontraba bien, así que no fui más que unos pocos días en los cuales evitaba dormir, no quería tener de nuevo una pesadilla de esas. Poco a poco me alejé de todo, estando solo en mi habitación con miedo, tratando de no dormir, tomando café, usando la computadora para entretenerme, pero era obvio que eso no lograría nada. Un día finalmente caí desmayado. Nuevamente me hundí en las pesadillas, esta vez estaba en un cuarto como si fuera una espiral y a medida que caminaba este giraba, ha de admitir que eso me mareaba bastante, caminé hasta llegar a una puerta la cual tomé su picaporte inseguro de lo que estaba por hacer, no quería volver a encontrarme con una de esas cosas pero no tenía otra cosa más que hacer, a menos de quedarme ahí donde me encontraba parado, cosa que pasó por mi mente e hice pero fue una mala idea, cuando volteé, un cuerpo sin piel venía corriendo en 4 patas velozmente con la cabeza torcida hacia mí. Al ver eso casi se me para el corazón, pero logré reaccionar antes de que esa cosa llegase a mí, abrí la puerta entrando rápidamente y cerrándola con muchos nervios. Mi respiración estaba agitada, me encontraba sudando, observé el lugar a donde me encontraba ahora, era un bosque con neblina, apenas se podía ver ya que era de noche, se escuchaba un búho, seguí su sonido ya que no tenía idea para dónde ir, cuando al fin logré llegar a él, vi una mansión la cual se encontraba en un pésimo estado al borde de caerse a pedazos, me alejé lentamente de ella pero el sonido de la puerta abriéndose hizo voltearme y al hacerlo lo vi de nuevo, ese cuerpo sin piel solamente carne, corrió de nuevo hacia mí, yo rápidamente escapé de allí, esquivando los árboles y las raíces sobresalientes del suelo, la cosa se ponía bastante difícil por el hecho de que la neblina no dejaba ver bien, comencé a oler un olor repulsivo y horroroso, observé al suelo, logrando notar un charco de sangre, vi enfrente mío, allí se encontraba el búho arrancándole la piel a una persona la cual estaba viva y soltaba gritos de dolor que parecía que sus cuerdas vocales se romperían en cualquier segundo. Comencé a retroceder unos pasos y sentí que algo me agarraba del pie, al voltear vi el cuerpo sin piel, reaccioné rápido pateándolo con la pierna que estaba sosteniendo, logrando así que me suelte para comenzar a correr, corrí lo más rápido que pude, mientras más me alejaba mucho menos veía y menos seguro me sentía, ya no tenía aire para continuar así que paré, descansé un poco sentándome contra un árbol, lo sé la cosa esa podría venir en cualquier momento, pero quería al menos descansar un segundo. Comencé a escuchar un bello canto, el cual lograba hipnotizarme. Comencé inconscientemente a dirigirme hacia donde provenía aquel canto, acabé llegando a un lago, de allí fue cuando la vi, nadando tan perfecta, era preciosa pero había un problema, era una sirena. Aunque su belleza no duró demasiado ya que al verme, su cara se deformó completamente y se arrojó contra mí, cayó encima mío, se encontraba estrangulándome mientras que yo forcejeaba para escaparme de sus manos, logré sacarla de una patada y correr de allí, el camino se volvía cada vez más confuso, ya no sabía dónde me encontraba ya que la tierra poco a poco se convertía en arena y los árboles desaparecían hasta que me hallé en un desierto, completamente oscuro, simplemente con la nítida luz de luna, continué caminando, me alegraba el hecho de que seguro no me tenía que encontrar nuevamente con la sirena o con el cuerpo sin piel, así que no parecía tan malo, pero no pensaba en qué otras cosas me podía encontrar por allí. Mientras más caminaba la arena cambia su color amarillo por uno más rojo carmesí, pero no toda, simplemente una línea recta la cual yo me encontraba siguiendo hasta que llegué a una niña la cual se encontraba llorando, me acerqué a ella, me dijo que estaba perdida, desconfié de ella ya que sabía que no podía fiarme de nada en esta pesadilla. Ella agarró mi brazo y con una dulce voz me pidió que por favor la ayudase, solté un suspiro y comencé a caminar con ella agarrándome el brazo, recorrí un muy largo camino con la niña, la arena comenzaba a cambiar, se volvía nuevamente tierra y los árboles volvían a cubrir el lugar, observé a la niña, no parecía tener miedo ni nada, iba completamente inexpresiva, continuamos caminando hasta que nos encontramos con el cuerpo sin piel, me paré enfrente de la niña y le dije que se quede detrás mío, pero me sorprendí al oír cuando la niña le dijo papá a esa cosa, giré a ver
cogerla y a ella se le comenzaba a caer la piel, quise correr pero apenas traté de huir caí al suelo por causa del sujeto sin piel, había agarrado mis dos piernas, trataba de escapar arrastrándome, llegué a arrancar pedazos de tierras tratando de hacerlo, pero el cuerpo lentamente me llevaba a aquella casa de la cual él había salido, no pude escapar de él y terminé dentro de esa casa. El lugar estaba infestada de cuerpos muertos siendo devorados por los gusanos, un olor pútrido se lograba oler por toda la casa, el sujeto sin piel me bajó a un sótano, el cual estaba lleno de cadáveres de bebés, las paredes bastante llenas de manchas de sangre al igual que el piso, ver esas cosas me estaba dejando cada vez peor. El sujeto sin piel se había ido dejándome solo en el sótano poco iluminado, allí fue cuando él apareció, no podría decirse que era quien peor se veía ya que simplemente era un sujeto normal con piel entre naranja y amarillo, además de eso su cabeza tenía forma de triángulo. Pero lo que hace que no lo olvide es que fue el único que me habló y lo que me dijo fue si ya había perdido toda mi cordura, me negué pero la verdad ya no me queda mucha ahora mismo, la cosa me dijo que el siguiente se encargaría de acabar con ella, yo le pedía por favor piedad, que paren con esto pero él no hizo otra cosa más que reírse, le pregunté que por qué justamente era yo el que tenía que sufrir esto, a lo que él me respondió que fue mi culpa que yo hice el ritual, yo los invoqué. Me agarré la cabeza y comencé a llorar, repitiendo una y otra vez que todo esto acabe, la cosa con una sonrisa dijo que el siguiente sería el último, lo que me dio unas falsas esperanzas, no sabía lo que me esperaba. Luego recordé que todos me hicieron una tortura dándome algo en el mundo real y le pregunté si él me haría algo, la cosa comenzó a reírse para luego responderme con un claro que lo haré. Antes de que pueda reaccionar la cosa dio un chasquido haciendo aparecer el cuerpo sin piel y la niña, ambos me agarraron de los brazos, el sujeto con cabeza triangular se acercó, bruscamente con su mano traspasó mi pecho, solté un grito de dolor, vi cómo retiraba su mano y sacaba mi corazón. El tipo me tranquilizó diciéndome que me daría otro el cual haría que yo pueda regenerar cualquier herida excepto las que fueron causadas por los otros. Como lo dijo, comenzó a vomitar un corazón de color oscuro y lo puso en mi pecho, luego ambos cuerpos sin piel me soltaron, el sujeto con la cabeza triangular se acercó a mí y me dijo unas palabras. El jefe no tendrá piedad, así que yo que tú, me iría preparando. Luego de decir eso soltó una carcajada y se fue caminando, todo poco a poco se iluminó y aparecí acostado en mi cama. Sus palabras quedaron grabadas en mi cabeza y eso me causaba miedo, quién sabe qué me esperaba para la próxima vez que me duerma, pero ¿y si todo esto acaba? ¿Qué pasaría si logro terminar con esto? Me preguntaba ingenuamente, pero la verdad, no tenía valor para hacerlo, estuve unos 10 días sin dormir, tenía ojeras, mis padres ya se habían resignado a preguntarme qué era lo que me pasaba y simplemente me dejaban la comida afuera de mi habitación de la cual pocas veces salía, para lo único que lo hacía era para ir al baño en un momento de locura, traté de suicidarme, agarré un cuchillo y corté mis venas, pero para mi sorpresa lo que había dicho el sujeto era verdad, ahora me regeneraba, la herida no duró más de 5 segundos, me clavé el cuchillo en el cuello, pero lo mismo pasó y se regeneró. Cada vez que me veía en el espejo no me reconocía, ya era una abominación, me estaba convirtiendo en uno de ellos. En uno de los otros, el sueño me hacía tener ilusiones y veía esas cosas enfrente mío, acompañados de gritos y risas, recordaba los olores pútridos de los lugares en donde estuve, cada escena que vi, todos siempre venían a mi mente simplemente para torturarme. Había veces que gritaba, ya porque simplemente no podía contenerme, mis padres cada vez que pasaba eso se acercaban a mi habitación y tocaban la puerta preocupados, pero yo obviamente no les decía nada, lloraba todos los días, golpeaba las paredes, pateaba las cosas, destruí casi todo mi cuarto, tenía pósters, los rompí, la televisión también la rompí, la computadora también, incluso rompí un equipo de música de base de cabezazos, ya no lo resistí, tenía que desahogarme con algo, así que un día salí de mi cuarto decidido hacia el comedor donde se hallaban mi familia comiendo y si mal no recuerdo ese día habían visitas, pero no me importó, conté todo a los gritos, entre llantos, les mostré todo, lo que escondía en el parche e incluso la regeneración, me hubiese gustado mostrarle las alas, pero no sabía cómo usarlas. Todos quedaron asombrados y confusos por la historia que me encontraba contándoles, no podían no creerme ya que con lo que les mostré eran suficientes pruebas como para creerme, pero la amiga de mi madre no se le ocurrió otra cosa más que gritarme y llamarme loco, la vi con odio, 1001 maneras de asesinarla pasaron por mi mente, pero me contuve, corrí a mi habitación y allí nuevamente me encerré, logré escuchar los gritos que se formaban en la sala que hace unos segundos estuve, tomé mi cabeza con frustración, no me gustaba que me llamasen loco ya que nada de lo que veo es imaginario, puedo decirlo con seguridad, todo es real.
Al caer la noche, ya no lo soportaba, caí rendido, durmiéndome. Me encontraba en mi casa aunque con un toque bastante oscuro, me encontraba en mi habitación, salí de ella y lentamente comencé a caminar hacia las escaleras, las bajé despacio y con cuidado ya que no podía ver bien dónde pisaba, me dirigí sigilosamente hasta la sala, no había absolutamente nadie, todo estaba silencioso como si no hubiese nadie. Me encaminé hacia la habitación de mis padres teniendo que volver a subir las escaleras, recorrí el camino hasta que llegué, abrí la puerta de su habitación y allí estaban ellos, sus cuerpos estaban en la cama, pero sus cabezas se encontraban incrustadas en pinches de metal. Me alejé con lágrimas de allí y corrí hacia el cuarto de mi hermana, traté de entrar pero su puerta estaba cerrada con llave, comencé a golpearla aunque la puerta no parecía que cedería, me decidí por tomar impulso y abrirla de una patada. Muchas más lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos al ver lo mismo que le pasó a mis padres, pero esta vez con mi hermana, no podía creerlo, grité que no era posible, corrí hacia mi habitación entrecerrando la puerta, todo estaba oscuro, no lograba ver nada, pasé un rato así, de repente todo se iluminó revelando otro cuerpo decapitado con la cabeza incrustada en un pinche, esta vez era la mía. Retrocedí unos pasos pero choqué con algo, giré a verlo y eran los cuerpos sin vida de mi familia, su cabeza no estaba, del susto caí al suelo, sentí como alguien de mi espalda tomaba mis hombros y al verlo era yo mismo. Grité desesperado, me levanté del piso y huí lo más rápido que pude, salí por la puerta principal de la casa y corrí con los ojos llenos de lágrimas, tardé pero me percaté de que estaba en algo así como un pasillo, las paredes estaban hechas de carne humana con ojos y bocas, las cuales gritaban de dolor, los ojos en cambio te seguían a donde fuera que vayas, caminé por un largo camino hasta llegar a un pasillo, el cual se me hacía conocido, luego lo reconocí, era el pasillo de la primera pesadilla, me asusté al ver nuevamente a la silueta de la cosa que cambió mi ojo. Corrí no hacia adelante, ya que sabía lo que me esperaba si iba por ahí, corrí hasta llegar a el laberinto de la segunda pesadilla, me encontré con el monstruo de esa pesadilla, escapé pero como la primera vez, cada camino que tomaba me devolvía al mismo lugar, fue una idea absurda pero funcionó, comencé a caminar de espaldas y así fue como logré escapar del laberinto. Ahora me encontraba en un hospital, comencé a caminar, sabiendo que era lo que seguía. Pero esta vez, la mujer se encontraba merodeando por los pasillos, al verla lo primero que se me ocurrió fue saltar por la maldita ventana. Comencé a caer, sentía la brisa chocando contra mi cuerpo, se me hacía difícil respirar, hasta que caí en un lago. Y obviamente me encontraba en el bosque, salí del lago y comencé a caminar, hasta que llegué a la casa a la cual me llevó el sujeto sin piel, me alejé rápidamente de ahí y escuché cómo el sujeto se acercaba, corría lo más rápido que podía pero esa cosa me pisaba los talones, para mi mala suerte tropecé y caí al suelo, el cuerpo sin piel ya me había agarrado las piernas y se encontraba llevándome pero agarré una rama que estaba en el suelo con una punta filosa y la clavé en la cabeza de esa cosa, me soltó, apenas lo hizo corrí de allí desesperadamente. El bosque desapareció y el ambiente cambiaba completamente, ya no sabía a qué me iba a enfrentar. El lugar ahora era como un circo y sonaba una música que resultaba ser bastante aterradora, no quería estar ahí mucho tiempo ya que una de las fobias que tengo es a los payasos, caminé buscando una salida pero no parecía haber ninguna, ya me estaba estresando hasta que un montón de payasos deformados se comenzaron a acercar hacia mí, solté un grito y me eché a correr pero no había escape, los payasos me rodearon, mientras me observaban con sus caras repulsivas, de repente todo lo que antes eran paredes se volvieron carne, como anteriormente con ojos y bocas las cuales comenzaron a gritar muy fuerte, los oídos comenzaban a dolerme, no tenía ningún tipo de escape, comencé a retroceder mientras que los payasos se acercaban, una boca de la pared se abrió y me comió. Comencé a caer por un oscuro lugar, miraba para abajo y nada, no parecía tener fondo, solté un grito ya que no podía hacer otra cosa. Después de varios minutos llegué al final de la caída, la cual acababa en lo que parecía ser el interior de un estómago, el cual tenía varios cuerpos por el lugar flotando. Ya no tenía a dónde ir así que simplemente cerré los ojos, estuve un largo rato así y un ruido llamó mi atención, abrí un poco los ojos y me percaté de que ya no me encontraba en el mismo lugar, no sabría describir dónde estaba ya que era completamente raro, lo único que podría decirles es que me encontraba caminando por un puente hecho con extremidades humanas, lo demás era completamente raro. El puente era largo y por cada paso que daba parecía que este caería.
Observé hacia atrás, había un sujeto sin cara, él sacó dos manos, las cuales eran las que sostenían el puente que poco a poco se iba cayendo. Comencé a correr, no estaba siquiera en la mitad, no sabía si llegaría al otro maldito lado, y para empeorar la cosa, cuando daba un paso la parte de enfrente donde pisaba caía, así que se generaban pequeños huecos que hacían mucho más difícil el camino. El puente ya casi se caía por completo, ya casi me estaba alcanzando, pero antes de que lo haga di un salto hacia adelante, el puente se derrumbó por completo y yo logré aferrarme para no caer al vacío. Subí y comencé a seguir un camino de sangre, hasta que llegué a algo así como un castillo. Entré con un gran miedo, era enorme, comencé a caminar por el castillo, no tenía idea de dónde iba, pero no se me ocurría otra cosa mejor que caminar para adelante. De más está decir que el lugar era completamente mórbido, con cuerpos colgados, bebés destrozados, órganos colgados en la pared, cuerpos con gusanos, también había una sala de tortura. El lugar me daba escalofríos, mientras más avanzaba más observado me sentía. Llegué a unas escaleras las cuales a los lados tenía partes humanas, comencé a subirlas atemorizado por el hecho de no saber qué era lo que me esperaba allí arriba. Era otro piso, pero en este había cuerpos sin piel, huesos, cuadros completamente bizarros y mórbidos, también había animales muertos, con la cabeza explotada, con el estómago abierto. Caminé tratando de ignorar todo eso, pero era difícil, mi mirada no se podía no desviar para observar detalladamente cada cosa que se encontraba en aquel piso. Cuando por fin llegué a las escaleras y las subí, el siguiente piso no era exactamente mejor, cuerpos de adultos, adolescentes, niños y hasta bebés caminando. Algunos estaban completamente destruidos, otros no tenían partes del cuerpo, algunos ni siquiera tenían la cabeza. Había uno que no tenía la mitad del cuerpo y se arrastraba, se encontraba arrastrando hasta donde yo me encontraba. Lo pasé por un lado y continué caminando. Absolutamente todos los cuerpos parecían venir hacia mí. ¿Querían atraparme acaso? Sigo creyendo que sí. Cuando al fin, después de esquivar a todos, llegué a la escalera, sentí un mal presentimiento, pero no tenía dónde más ir, así que ignoré completamente eso y subí. Allí estaba él en un trono hecho con partes humanas, observándome y riéndose. Era el jefe. Era algo así como un niño con una boca que le llegaba desde su oreja hasta la otra, ojos negros, con una gran herida en la cabeza como si se la hubiesen abierto, tenía una boca en donde se supone que tendría que ir su ombligo. Bajó de su trono y se acercó a mí, me observó a los ojos diciéndome: es hora de que seas uno de nosotros, es tiempo de que seas parte de los otros. Entonces, luego de que me diga eso, me desperté. Fue raro, no me daba muy buena espina, así que salí de mi habitación y me dirigí hacia la sala. Allí lo que vi me hizo trizas por dentro, ya que no era una pesadilla ni mucho menos, estaba en la vida real. Estaban todos los malditos monstruos devorando a toda mi familia en la sala. Cuando ellos me vieron se dirigieron hacia mí, yo corrí hacia mi habitación y me encerré, así comencé a escribir: esto ya no me queda tiempo, están por tirar la puerta, si alguien encuentra esto por favor no hagan ese maldito ritual si valoran sus vidas, tengo miedo, estoy llorando, no sé qué hacer. Y esa es la nota que se encontró en el cuarto de Derek Robinson. Los cuerpos de sus padres y su hermana fueron encontrados, pero el suyo no. En otras noticias, una ola de asesinatos se desata por la ciudad. Muchos dicen ver a un chico con un machete, una cicatriz en el cuello y escuchan silbidos. Basura, pura basura, no hubiese escrito esa carta. Bueno, eso fue porque no sabía lo hermoso que es ser parte de los otros. Tuve suerte de que el jefe me dejara ser libre y matar a toda la gente que yo quiera, y estas mejoras que me dieron son muy útiles. Ahora de ver quién será mi próxima víctima.